Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno, como dice el Señor, estar los hermanos juntos en armonía, mientras el mundo está celebrando hoy algo que no es bíblico. Dios nos está reuniendo hoy aquí en torno a ti para escuchar su preciosa palabra y que nos enseñe aquellas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Bueno, mis hermanos, hoy nos vamos a adentrar en el capítulo número 5 de Juan. Bueno, le damos entonces versículo 1 hasta el versículo 9. Dice el Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. A esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Como les dije, mi hermano, hoy vamos, sentémonos por favor. Hoy estudiaremos el capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Y aquí nos vamos a encontrar con otro de los muchos milagros que el Señor hizo. Sabemos que el Señor operó muchos milagros, y estos son como sermones representados. Los milagros que hizo Jesús son como sermones representados. Y además no deben tomarse como actos de Dios aislados de su mensaje del Evangelio. A veces estos milagros no son fáciles de interpretar, pero sabemos que cuando el Señor Jesucristo enseña sobre estos mensajes, se pueden entender mucho más cuando Él habla. Es decir, hermanos, hay muchas cosas que el hombre no hubiese entendido si el Señor no hubiera operado un milagro. Voy a ponerles un ejemplo. Hay realidades que nosotros entendemos como la incapacidad total de un ser humano para salvarse a sí mismo. El Señor, por ejemplo, da vida a un muerto. Pregunto, mis hermanos, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué sermón nos está dando Cristo aquí? Piensa, ¿qué sermón nos está dando Cristo aquí? Que Él es el único que da vida espiritual a los que no lo tienen. Vida espiritual a los que no lo tienen. Aquí nos muestra grandes verdades, como la incapacidad del hombre de salvarse, que la salvación es solo por gracia, y es solo por quién, por Jesucristo, es solo por Él, y que Cristo es un poderoso, pero poderosísimo Salvador. Pero al hacer un milagro, está representando una de sus muchas, pero muchas enseñanzas. Es también algo común que los milagros bíblicos sean interpretados por el mismo Señor Jesucristo, ya sea por palabras que dijo antes de hacer el milagro, como también después de hacer un milagro. ¿Y cuál era el objetivo de los milagros?
Prácticamente él estaba diciendo, para que ustedes sepan que yo puedo hacer tal y tal cosa por medio de milagros. El capítulo 5 que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo el Señor explica cuál es el mensaje espiritual después de haber hecho el milagro. Pero esta explicación misma va a ser el tema de sermones posteriores. Nos vamos a ir bien adentro de lo que vamos a ver hoy, y no solamente nos vamos a quedar con un sermón sobre este milagro, sino vamos a tener más o menos 2 o 3 sermones más, porque este mensaje es muy profundo. Pero quiero hacer aquí una declaración. ¿Y cuál es la declaración? Miremos qué nos dice Juan 5:1. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí se nos relata una fiesta judía. No se nos dice cuánto tiempo pasó, mis hermanos, del capítulo 4 al capítulo 5. No se dice claramente. Pero el Señor se dirige nuevamente aquí, a Jerusalén. Y quiero, hermanos, que recordemos esto para adentrarnos bien a este mensaje que Dios quiere hablarnos hoy a nuestras vidas. Si nosotros recordamos el capítulo 2, en lo que hemos venido hablando, Jesús estaba en la fiesta de la Pascua judía. ¿Qué hizo él en allá? Purificó el templo. ¿Y qué dice después? Que muchos lo siguieron. Pero Jesús sabía que aquellos que lo seguían eran por señales y milagros. Pero no lo veían como ¿qué? Como el Salvador de sus almas. Y eso es lo que nosotros llamamos, ¿se acuerdan? Una fe falsa. Porque siguen a Jesús, ¿es por qué? Por los milagros que Él le puede hacer. Ay, Señor, yo quiero este milagrito, que sane mi esposa, que sane mi hijo, ¿sí? Que me vaya bien en el trabajo, que consiga otro trabajo. Pero no lo siguen realmente por lo que Él vino, a darnos salvación. El capítulo 3 se nos habló del encuentro que tuvo con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un principado, un conocedor de las Escrituras. Pero ¿cómo ve Nicodemo a Jesús? Como un gran maestro. Pero no lo ve como el Salvador de su alma. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo con Nicodemo? Le habla de un nuevo ¿qué? Nacimiento. Nicodemo no entiende lo que Jesús le está hablando, sabiendo que él sabía el Antiguo Testamento al pie de ¿qué? De la letra. Y el Antiguo Testamento nos habla de un nuevo ¿qué? Nacimiento. ¿Qué hace Jesús? Y lo regaña a Nicodemo por no saber esto. Lo regaña. ¿Por qué? Porque Nicodemo le dice: oh Jesús, o sea que me toca meterme nuevamente en el vientre de mi madre y nacer. Yo creo que Jesucristo se rascó la cabeza. Yo, Nicodemo, usted sabiendo las Escrituras y me está diciendo esto. Y no solamente esto, si ustedes ven el relato de capítulo 3, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús le recuerda a Nicodemo lo que hay en el Antiguo Testamento. Y si ustedes se acuerdan, Jesús le habla de la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan? Que el pueblo de Israel se corrompió prácticamente, ¿sí? ¿Y qué manda Jesús? Unas serpientes, ¿sí? Para que mordieran realmente a aquellos israelitas. Y cada vez que era mordido un israelita, ¿qué hacía el israelita? Miraba a la serpiente de bronce que Moisés instaló, y era una serpiente, ¿se acuerda? Una asta bien elevada, para que todo aquel que fuera mordido mirara que la serpiente de bronce, y estos que se sanaban. ¿Qué le estaba hablando el Dios Cristo a Nicodemo? ¿Y qué nos representaba en ese momento? Que pronto vendría un Salvador, en la cual teníamos que poner nuestra vista ¿en quién? En Él, para salvación de nuestra alma. Para salvación de nuestra alma.
Después Jesús sale de Judea, el cual era la providencia de Jerusalén. Sube con sus discípulos a Galilea. ¿Y se acuerdan? Que subiendo de Judea a Galilea, él tenía que pasar por Samaria. Llegando a Samaria, claro que Jesucristo no hace las cosas improvisadas, ¿no? Llegando a Samaria, él se siente cansado, se siente agotado, se siente con sed, se siente con hambre, y va y le dice a los discípulos: oiga, vaya, traigan ¿qué? Comida, ¿cierto? Y yo los espero aquí. Y los manda absolutamente ¿a quién? A todos. ¿Cuál era el propósito del Señor, el plan de Jesucristo? Él se sienta ahí, y cuando ve venir a la samaritana, y entonces ¿qué le dice el Señor Jesús? Dame de beber. Y establecen una discusión prácticamente entre la samaritana y Jesucristo. Y la samaritana dice: pero tú, siendo judío, me dice a mí, siendo samaritana, que le dé agua. ¿Por qué? Porque entre los judíos y los samaritanos no se entendían absolutamente para qué, para nada. Tanto así que cuando querían subir de Judea a Samaria, a Galilea, tenían que irse por un ladito de Samaria, o a veces daban una vuelta muy grande para llegar ¿a qué? A Galilea, al destino donde ellos querían ir. Esa era la bronca que se cargaba. Pero ¿qué le dice Jesús? Prácticamente Jesús le dice: mire, mujer, usted viene aquí por agua para calmar su sed, pero yo le voy a dar una agua mejor que la del pozo. El agua viva, el agua de vida. ¿Y sabe qué es esta agua? Usted nunca va a tener sed jamás, porque esta agua va a traer salvación para su alma. ¿Y qué hace después el Señor Jesús? ¿Se acuerdan, mi hermano, que esta partecita sí me gusta mucho? Porque Jesús le dice a la samaritana: oiga, samaritana, ve y llama a tu marido. ¿Y qué le dice la samaritana? Yo no tengo marido. Y eso era lo que estaba esperando Jesús, porque él estaba escudriñando el corazón de ella. Dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el 6º no es tu marido. ¿Qué le estaba mostrando el Señor Jesús? La inmoralidad que ella tenía. Y establecen esto. La samaritana prácticamente acepta a Jesucristo y lo reconoce de pronto como el Mesías, y ella corre al pueblo, a Samaria. Y lo que más me impacta de esto también es que ella va y le dice a los samaritanos: oiga, hay un hombre allá sentado en el pozo, y resulta que este hombre me dijo todos los pecados que yo tenía, todo lo que yo era. Y la pregunta era: ¿Jesucristo le dijo todos los pecados? ¿Todo lo que ella era? No. Jesucristo solamente le dijo un pecado: la inmoralidad. ¿De qué? De ella. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando alguien se convierte al Señor, es verdadero creyente, el Espíritu Santo empieza a obrar en el corazón de esa persona. Llega la samaritana, va recorriendo, y en ese transcurso el Espíritu Santo la coge y le revuelve todo su corazón y le muestra todos sus pecados, y por eso llega la samaritana a decirle a su gente que él me mostró todo. Uno podría decir: esta samaritana es muy mentirosa, pero no, es la obra del Espíritu Santo que le ha mostrado en su corazón. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí, cuando nos muestra todos los pecados. Entonces, mis hermanos, aquí podemos sacar muchas comparaciones entre Nicodemo y la samaritana. Nicodemo, un letrado en las Escrituras, como digo y como siempre lo he dicho, un cabezón de la Biblia, mucha teología, mucho estudio. Pero ¿qué le dice el Señor? A mí no me sirve nada de eso. ¿Por qué? Porque Nicodemo no conoce qué es nacer de nuevo. Hermano, es buena las Escrituras, es bueno uno estudiar, no estoy diciendo que es malo, pero lo bueno que estudiar es que aplicárselo ¿a qué? A nuestra vida.
Entonces Nicodemo, un letrado en las escrituras, la samaritana, ¿qué tenía? Nada de estudios. Nicodemo, un hombre entre comillas moral. La samaritana, una mujer inmoral. Nicodemo, un hombre que ve a Jesús como maestro. La samaritana, ni idea de quién era con el que estaba ¿qué? Hablando. Nicodemo va a buscar de Jesús. ¿Qué va a buscar la samaritana? Agua. La enseñanza que Jesús tiene potestad de salvar a que Él quiere. Eso es el mensaje. Él tiene la potestad de salvar a que Él quiere. No importa su estrato, su estudio o su posición. No importa. Jesús llega entonces a Galilea. Y se acuerdan el otro relato. Allí sana al hijo del noble. Y dice la palabra de Dios que el noble va a buscar a Jesucristo. Pero ¿para qué lo busca el noble? Para que haga un milagro. ¿En quién? En el hijo. No lo busca ni siquiera para que le dé salvación al hijo, para que le dé salvación a él y para que le dé salvación a quién, a la familia. Él no lo busca para eso. Él solo va porque él sabía de los milagros que había hecho Jesús en Jerusalén. Va y lo busca. Y luego ¿qué pasa? Se devuelven y le salen al encuentro los siervos y los siervos le dicen, su hijo está sano. Y él le pregunta, ¿a qué horas fue que se sanó mi hijo? Dijo, a las 7 p.m. Y él ahí mismo se recordó que a esa misma hora exactamente fue cuando Jesús le dijo, ve que su hijo vive. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que él creyó. Y no solamente creyó él, sino toda su familia creyeron en quién, en Jesús. Se volvieron ¿qué? Creyentes, mis hermanos. Pero hermanos, volvamos al estudio de hoy. Dice que Jesús se encaminó nuevamente a Jerusalén, estando en Galilea. Ya estando en Jerusalén, participando de una fiesta judía. Hermanos, aquí quiero que tengan en cuenta algo que es bien importante, y es que el Señor Jesucristo no vino, hoy no lo explicaba el hermano Samuel, a abrogar la ley, sino a cumplirla él mismo. A cumplirla él mismo. Él no vino a abrogar la ley. ¿Quién de vosotros podía decir Jesús me acusa a mí de pecado? Le decía a los judíos, ¿quién de vosotros me acusa a mí de pecado? ¿Por qué? Porque él nunca quebrantó ningún mandamiento de Dios. Y esto, mis hermanos, lo vemos en su perfecta, pero perfecta obediencia a la ley. Él se puso el cinturón de la verdad, como decía el hermano, y la coraza de ¿qué? De justicia. La coraza de justicia a él. Se puso la coraza de quién? De Dios. La verdad de Dios en su mente. Y se puso la coraza. Eso es lo que quiere Dios con nosotros, mis hermanos. La coraza de qué? De verdad. Y la coraza de justicia. ¿Sí? Hermano, qué bonito el mensaje de hoy realmente en el estudio bíblico. Y lo vemos en su perfecta obediencia a la ley, observando las fiestas que para ese momento estaban vigentes para él y para todo el pueblo que creía en Dios. Hermano, él observó toda la ley, toda la ley. Entonces, en obediencia a Dios, lo encontramos a Jesús, ¿dónde? En el templo. Cuando Dios dice que se debería estar en el templo y en las fiestas, y el Señor estableció una fiesta. Su obediencia fue perfecta, pero perfecta a su Dios, a su Padre. Él no vino, mis hermanos, a invalidar la ley. Mateo 5:17 nos dice
No vine a abrogar la ley, sino vine a cumplir la ley. Vine a cumplir la ley. Jesucristo había vuelto a Jerusalén. ¿Y por qué volvió Jesucristo a Jerusalén? Porque él había dejado algunas cosas pendientes en Jerusalén. Hermano, la gente no quedó tranquila cuando Jesús purificó el templo. La gente no quedó contenta. Y mucho más de lo que él dijo en el templo. Jesús entonces va allí otra vez y la historia ocurre a un costado del templo. Y si nosotros pudiéramos mirar el templo, observaríamos que al lado norte quedan dos estanques, unos estanques del templo, el estanque de Israel, y al lado del estanque de Israel está un templo llamado, un pozo llamado Betesda, y sus 5 pórticos de los que habla allí. ¿Qué son los pórticos? Son columnas que sostienen la estructura, y Betesda significa estante de misericordia. En ese pozo un ángel venía a revolver el agua, y el primer enfermo que se metiera al agua quedaba sano de cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Aquí, mis hermanos, está el punto principal de lo que queremos hablar. El Señor se encuentra con este hombre que está literalmente lisiado de sus piernas con alguna enfermedad. Hermano, esta enfermedad, según lo que dice la Biblia, él estaba prácticamente cuadrapléjico. ¿Por qué yo saqué de pronto una conclusión? Porque un parapléjico, que hay una enfermera, es que prácticamente ellos no pueden mover las 4 extremidades. Yo vi a un amigo mío que le pegaron un tiro por acá y él quedó cuadrapléjico. Él no podía mover ninguna de las extremidades, solamente podía mover la cabeza. Y resulta, mis hermanos, que si él hubiera sido parapléjico, o sea, parapléjico sí puede tener unas enfermedades, algunas extremidades que le sirven. Si hubiera sido con las manos, él se hubiera arrastrado poco a poco y llegado al borde del estanque, del pozo. Y se hubiera cogido y se hubiera el mismo que empujado. Eso fue una conclusión que el médico Cardoso sacó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos años? Dice 38 años. El hombre sufre. Hermano, ¿y usted sabe cuántos son 38 años enfermo? Yo creo que aquí ninguno ha sufrido 38 años de alguna enfermedad. Pero este hombre sí la sufría. Eso para que le pongan cuidado, hermano, porque esto es importantísimo. Este hombre ya estaba casi resignado a su dolencia. Y ya era una costumbre que de pronto fueran a él a sacarlo de la casa, llevarlo al pozo, ponerlo ahí a un lado del pozo y lo dejaban solo y se iban. ¿Sí? Ya era prácticamente una costumbre, sacarlo de mañana, por la tarde iban, lo recogían y lo llevaban nuevamente a su casa en una camilla. Miremos lo que este hombre dice: es que no tengo quien tiene paciencia conmigo y que se esté conmigo tanto tiempo para que cuando venga el agua se revuelva el agua y me arroje al agua. ¿Qué estaba mostrando el hombre? Ya sus familiares ya se habían resignado aún con él. Ya prácticamente le habían dicho: usted no va a mejorar. Esta fue la vida que a ti te tocó. Así que resígnese a vivir con esa enfermedad. Pero veamos el primer punto: una obra soberana del Señor. Una obra soberana del Señor. Juan 5:6.
Dice la palabra del Señor. Yo me imagino que Jesús pasó y volteó a mirar y vio a este hombre acostado. Y él, en su omnisciencia, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Uno puede decir: ay, pero qué palabra, qué pregunta tan boba, ¿no? O sea, estoy viendo ahí a un hombre enfermo, postrado, va y le hace esa pregunta. Pero todo lo que Jesús habla tiene un propósito. Tiene un propósito. Para uno le podría decir, si yo dijera eso hoy, si usted estuviera enfermo y yo le dijera: oiga, lijecita, ¿usted quiere ser sana? Usted diría: pero este pastor sí es bien bobo, ¿no? Pues claro que yo quiero ser, ¿qué? Sana. ¿Sí? Entonces dice, pero aquí miremos unas características de esto. Primera característica: fue una obra divina, mostrándonos que Cristo en la obra de salvación, Cristo es soberano. Y este es un sermón, mis hermanos, representado, ya que nos está hablando de ¿qué? De la soberanía que ejerce Jesús cuando Él hace una obra. Y cuando Él hace una obra, Él también santifica. Y nos la enseña a través de ¿qué? De un milagro. Y como dije, Jesús no improvisa absolutamente nada. Hermanos, déjenme mostrarle a través de las Escrituras que Él estaba siendo intencional en lo que Él hacía. Él tenía un plan en mente y lo ejecutó en 2 actos, soberanamente planeados y soberanamente ejecutados. El Señor estaba entonces construyendo un episodio como ¿quién? Como un hábil constructor, para luego ¿qué? Glorificarse a sí mismo como el Salvador de nuestras almas. Y aquí, mis hermanos, nos muestra un acto de su soberanía. Este hombre parapléjico, cuadrapléjico, no corrió en búsqueda de Jesucristo. ¿Y qué hace Jesucristo? Es el que viene al estanque. Él viene al estanque, no Él corrió. Nicodemo fue, ¿cierto? Y lo buscó. En este caso, ¿cierto? Jesucristo es el que viene ¿a quién? A Él. El Señor entonces llega al estanque y lo ve ahí tirado. Él toma la iniciativa al obrar con este hombre. Este hombre no es, yo le pregunto, ¿este hombre estaba invocando a Cristo? ¿Este hombre estaba invocando a Cristo? Es que ni siquiera este hombre tenía fe en Cristo. Ni sabía quién es ese hombre que lo sanó, ni lo sabía. Si este hombre tenía un poco de fe, mis hermanos, no la tenía en Jesucristo. Por eso el Señor le hace esa pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Por eso le hace esa pregunta. Ve a Jesucristo cómo va. ¿Qué responde el hombre? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué responde el hombre? Es que no tengo quien me meta al estanque, Señor. Es que no tengo quien me meta al estanque. Hermanos, si este hombre tenía fe, no se ve muy esperanzado. El estanque prácticamente es su única esperanza. Notemos el tipo de persona que el Señor contacta para sanar. Él es soberano. Con esta pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Qué es lo que hace el Señor? Él quiere, el Señor desea escudriñar lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que hay
Cuando está, ¿qué es lo que hay en el corazón de él? Al estar asumiendo esa enfermedad. Por eso el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Él estaba esperando una respuesta. Y esa era la respuesta a él. Ay, Señor, es que no tengo quien me meta al estanque. Y ahí mismo el Señor Jesucristo entra, ¿qué? En acción. Así que si este hombre tenía alguna esperanza, era en que alguien lo empujara cuando el agua se revolviera. Eso era lo que podía esperar. Pero el Señor no esperó la fe de este hombre. ¿Para qué? Para sanarlo. Él no esperó, Jesucristo, la fe de este hombre para sanarlo. Algunas veces el Señor espera que fe para sanar un individuo. A veces obra así. Pero en otras veces como esta, el Señor primero obra y luego otorga el don de fe. Obra y después otorga el don de ¿qué? De fe. Hermano, esto sí es tener, mis hermanos, autoridad. Esto sí es tener Cristo poder. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Esto es una obra divina, mis hermanos, de Dios. Una obra divina de Dios. Pero había, mis hermanos, más misericordia soberana para este hombre por ahora. El segundo punto es que esta obra es poderosa. Pero en estos puntos, en este punto vamos a encontrar unas características. Primero, que Jesús no es ningún charlatán. Juan 5:8, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, Jesús no es ningún charlatán. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, léalo ahí, esa palabra, la que sigue, esas tres palabras. ¿Y qué? Y al instante aquel hombre fue sanado. Al instante. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Eso sí es poder, mis hermanos. No como aquellos charlatanes que hoy dicen tener milagros. Ellos no hacen milagros, son simples charlatanes, mentirosos. Si tuvieran el poder de hacer milagros, hagan lo que Cristo hizo. Díganle a un charlatán de eso. A ver si el enfermo se levanta e inmediatamente coge su lecho y anda. Son puros charlatanes, mis hermanos. Mentirosos. No hacen milagros. Muéstrenme a ver lo que Cristo hizo. Vayan a los que han perdido su fe para que sean sanados. Y sánenlo, vayan a ver. Vayan a los hospitales, que allá hay gente con mucha fe para ser sana. Tienen el poder, si tienen el poder, vayan donde están los enfermos, como hizo el Señor Jesucristo. ¿Por qué están esperando que la gente venga a ti para darle tal dinero? Son puros charlatanes. Hermano, y esto me recuerda algo cuando hubo la pandemia. Y salían en muchos, ¿cómo eran? YouTube y todo. ¿Y dónde están los famosos pastores que dicen que sana a la gente? Y conocí muchos pastores que se fueron a sus casas, se metieron, se escondieron, y eran tan charlatanes, digamos, que le decía a los hermanos de la iglesia, tráiganme ustedes el mercado porque yo no puedo salir. Lo vi, hermano. Lo vi. Mi hermano, no confío en los charlatanes, en el famoso José Gregorio Hernández. Tremendo. El milagro de Cristo sí es un milagro. El Señor no obró 2 milagros parecidos para darnos a entender que los suyos no eran fórmulas mágicas. Él quería que la gente le considerara como el poderoso Salvador y que tiene potestad sobre todas las cosas.
tiene potestad sobre todas las cosas y tiene potestad de decir lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que Él venía a perdonar pecados y a salvar a la gente del pecado, de ir al infierno. Hermanos, esto es algo maravilloso. 38 años de enfermedad. 38 años de enfermedad. Y hermanos, y en unas pocas palabras, en pocos minutos, este enfermo toma su lecho y anda. En pocas palabras. Hermano, yo le pregunto, ¿usted ha visto eso? ¿Usted ha visto eso en toda su vida? Yo sí he visto largas filas. Me acuerdo de un caso en Bucaramanga de alguien que lo llamaba el Mago Jesús. El Mago Jesús. Yo fui, pero nunca pude entrar, porque eran unas filas largas de 3, 4, 5 cuadras. De verdad le digo. Yo fui porque mi mamá un día me dijo, acompaña, mi hijo, tal vez haga ahí el milagrito. Pero mi mamá tampoco pudo entrar. ¿Sí? Hermano, pero eso era cantidad de gente. A que oraran por los enfermos. Pero hermano, ¿quién hace esto lo que hizo el Señor Jesucristo? Ese es poderoso. 38 años, en 5 segundos, lo sana completamente. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Será que este hombre empezó a sentirse sanito cuando Jesucristo tuvo el contacto con él? Cuando le dijo, párese y anda. ¿Será que él se fue sanando poquito a poquito? No, mis hermanos. Dice la Biblia que al instante este hombre fue sano. 38 años de enfermedad retroceden ante la palabra de Cristo en su alma. Esto sí es poder, mis hermanos. ¿Cómo le puede decir a un hombre lisiado, levántate y anda? Como también le dijo a uno que tenía la mano seca, extienda tu mano, y el hombre fue ¿qué? Sano completamente. Sí. Como le dijo a un hombre que estaba muerto, a Lázaro, sal de ahí y anda. Ah, Señor. Eso sí es poder, mis hermanos. Eso sí es poder. Sus palabras no son solamente una orden, sino que en sus palabras llevan el poder. ¿Para qué? Para obedecer. Y fíjense en lo que Jesucristo siempre hace. Cuando manda una orden, casi todo el mundo termina ¿qué? Obedeciéndole lo que hace ¿qué? Jesucristo. Ustedes escudriñen las palabras, la Biblia, y siempre que Jesús toma una persona, hace un milagro, él dice, vaya, y ellos van, ¿cierto? El que curó, el que iba para el camino y encontró a su hijo, Jairo. Bueno, a ese, él le dice, ve, y en el va. Perdone porque no me recuerdo eso, pero sí está escrito en la Biblia. Y de pronto yo me olvido de algo, perdónme lo viejito. Sí. Aquí le dice el hombre, levántate. Y esas palabras le infundan sanidad. ¿A quién? Al hombre. En los tobillos secos. Esos que ese tobillo seco se rebustece y los tendones son sanados. Y sus músculos son sanados. Esos huesos débiles tuvieron que ser firmes por la palabra de él. Este hombre se incorpora. Este hombre toma su lecho y anda. 38 años revestido por el poder de Dios. Segunda característica, es una obra de misericordia evangélica. Él quiso hacer este milagro en 2 actos. El primer acto, sanar a este hombre de su enfermedad. En este acto no solo alivió el dolor del hombre enfermo, sino que cuando hizo esto el Señor estaba apuntando hacia algo. No solamente a la enfermedad, sino a la salvación de su alma. Cuando recibió sanidad. El segundo acto,
Dios empezó a obrar en el corazón de una forma salvadora. ¿Y cómo sabemos que el Señor estaba allanando el camino de su corazón con este milagro? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque el Señor encuentra a este hombre después que es sanado. ¿A dónde lo encuentra? ¿Se acuerdan de la lectura? En el templo. ¿Lo encuentra qué? En el templo. Lucas 4, 18 al 19. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hermano, Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y este hombre tenía quebrantado su cuerpo. Y no solamente su cuerpo, lo que más tenía quebrantado era su corazón. Su corazón. Y hacia esto apuntaba que el Señor. Este hombre había sido influenciado por el Espíritu Santo. Y volvió y empezó a volverse a Dios. Mi hermano, voy a saltarme unos versículos para que ustedes entiendan más esto. ¿Por qué estoy diciendo que él sí empezó a volverse a Dios? ¿Por qué lo estoy diciendo? Miremos Juan 5:14. Dice la palabra del Señor: después la dio Jesús, ¿dónde? En el templo. Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa que peor. Una cosa que peor. Esto es evidente, porque al recibir el favor de Dios, este hombre no se olvidó de Dios. Y se lo voy a decir: ¿será que este hombre no tenía todo deber de irse a su casa después de ser sanado? De ir a ver a su familia y decirle: mire, me sanó. Hermano, yo creo que nosotros lo haríamos. ¿Correríamos a dónde? ¿Cierto? A nuestra casa, a nuestros amigos, brincaríamos: mire, mire, estoy ¿qué? Sano. Pero lo más maravilloso es que ese hombre se fue a aquel templo, mis hermanos. ¿A qué se fue? A darle gracias a Dios por lo que había que recibir. A darle gracias a Dios. Déjeme aquí hablarle a ti, mi querido hermano, y de pronto también a mis queridos hermanos, a mis queridos amigos y hermanos. Deben meditar mucho en las misericordias, y debemos recordar mucho las misericordias que hemos recibido de Dios. Mucho. Y pónganle cuidado a esto, mis hermanos, si no ocurre de pronto en esta iglesia. Muchos de nosotros, hermanos, han pedido oración a la iglesia por mucho tiempo, por los amigos, por los familiares, han pedido por peticiones de salud, por oportunidades de trabajo, que se halle gracia delante de sus jefes. Y por esos hombres que usted ha orado y mujeres que han visto la mano poderosa de Dios, han venido a darle gracias a la iglesia. Por lo que usted ha orado, por lo que nosotros hemos orado, ¿han venido a la iglesia a darle gracias? Aquí hay una mujer que sí lo hace. Sí, bien. Y darle gracias a qué? A Dios mío. Pero ¿cuántos hombres y mujeres, amigos suyos, que usted ha orado por ellos y Dios ha hecho la obra, cuántos han venido? Dale gracias a Dios. Este hombre sí nos mostró que había recibido a Cristo, que realmente venía a darle gloria a ¿qué? A Dios. Gloria. Ha sido como 9. Ese le pasó como a los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que Dios
Vienen los leprosos 10 y Dios dijo, vayan, caminen. Y entre el caminar, todos se sanaron. ¿Y cuántos vinieron a darle gracias a Cristo? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Hermano, le estoy hablando a los amigos y ojalá eso no ocurra con nosotros, que decimos que somos creyentes, y lo somos, pero ¿cuántos somos desagradecidos con la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos somos tan desagradecidos? Yo me preguntaba eso. Hermano, cuidémonos de eso. ¿Eso es correcto? Pregunto, ¿recibirás un favor de un ser humano y usted no volvería al ser humano a darle gracias? ¿Lo haría o no? Si usted recibiera un favor, ¿lo haría o no? Yo sí lo haría. Dale gracias. Pero ¿lo has hecho, mi hermano, con Dios? Dale gracias. Pero, mis hermanos, Dios es tan amoroso, tan tierno, tan misericordioso, que Él no ha cerrado la llave de su bendición. Porque quizás su voluntad te guiará al arrepentimiento. Él por eso no ha cerrado ¿qué? La llave de su misericordia. Porque ¿qué está esperando? Que tal vez por la bondad de Él usted comprenda y venga a darle gracias a Dios. Pero apenas muchas veces Dios puede cerrar la llave. ¿Y cómo obra una persona? Y otra vez entonces le cierra la llave. Y entonces usted renegará de Dios. Y entonces usted volverá a buscarlo a usted, a decirle, ore por mí, mire que tengo otro problema, que tengo otra dificultad, que mire que no tengo trabajo, que mire mi hijo, que mire otro. Y entonces usted vuelve otra vez ¿a qué? A decir que oremos por usted. Y lo hacemos con trabajo. Pero hermano, la pregunta es, ¿eso es correcto? Lógicamente hablando, no. Ni siquiera es legítimo, mis hermanos, lo que haces. Y vuelvo y digo, y tu hermano cristiano, cuanto más, hermano, debe de darle gracias a Dios por su misericordia. Cierro paréntesis, pero continuemos. El Señor encuentra ya al hombre en el templo y de forma misericordiosa Cristo da el estoque final. Este hombre, desde que se fue sano, tuvo mucho que pensar, y yo me acuerdo, y si yo no me acuerdo, no, este hombre realmente pensaría muchas cosas. ¿Y por qué tuvo que ser a mí? ¿Por qué me tuvo que sanar a mí, habiendo tantos enfermos alrededor? Y viene a mí como si me estuviera buscando y me sana. Tal vez pudo pensar esto este hombre. Y lo más tremendo es que dice que yo ni siquiera alcanzo a voltear. ¿Y este es qué? Y Jesús se fue. Pero ¿qué hace el hombre? Va al templo a darle gracias a Dios por su misericordia. Pero ahí va el Señor soberanamente, nuevamente, para explicarle para qué hizo eso con él. Y le dice, ¿fuiste sano? ¿Cierto que sí? ¿Fuiste sano? Sí. Imagínese a este hombre cuando voltea a ver quién le está hablando y reconoce la voz de una vez de él. Este fue el que me dijo, toma su lecho y anda. ¿Sabes que fuiste sano? ¿Y sabes para qué fuiste sano? ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Para que no peques más, porque te puede pasar algo peor. Mira, hombre, por favor, considera tus caminos. Piensa, hombre, la misericordia que recibiste. Y si tú no te arrepientes, esta enfermedad de 38 años será un pellizquito al lado de lo que tú puedas sufrir.
si no te apartas del pecado. Hermanos, aquí el texto no está diciendo que su enfermedad es causa de un pecado. Lo que el texto nos quiere decir es que el Señor, Él piensa en quién es Él. Piensa, hombre, piensa que si no te apartas del pecado, una cosa más grande que la enfermedad vas a experimentar. ¿Y sabes lo que Jesucristo le estaba hablando aquí? Era de la eternidad. De la eternidad. ¿Usted se acuerda del rico y el pobre? El rico con mucha esplendidez, ¿cierto? En fiestas, en rumba, en todo. Y el pobre, los pobres perros lamiéndole las heridas. Se murieron al mismo día. ¿Y a dónde fue el rico? ¿Al horno de qué? De fuego. Al infierno. ¿Y el pobre a dónde estaba? Allá con Jesucristo. ¿Y qué le dice el rico? Oiga, por favor, ve y tome un poquito de agua y dame más que es una gotica, porque estoy en el lugar de tormento. Y era para toda ¿qué? La vida. Lo que Jesucristo le estaba hablando a este man. ¿Era qué? Eso. Era eso. Qué misericordia del Señor, exhortándolo a abandonar el pecado. Y qué privilegio escuchar de la misma boca del Salvador un llamado al arrepentimiento, un llamado de fe. Hermanos, esto sí es una misericordia evangélica. Este hombre pudo actuar después de ser sano, como la mayoría de gente actúa después de que recibe un favor de Dios. Muchos olvidan. Este hombre pudo actuar como la mayoría de gente actúa. Se olvida de Dios, se aparta de Dios, porque creen que Dios tenía o tiene un derecho con él. Se apartan de Dios, pero este hombre no lo hizo. Hermano, usted ha recibido muchas misericordias de Dios. Yo le he recibido muchas bondades de Dios. Hermano, pero ¿qué hacemos? ¿Recordamos eso? ¿O ya nos olvidamos de dónde nos sacó Dios? Del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación. ¿Cómo estaba usted antes de recibir a Cristo? Hermano, y Cristo, usted está aquí sentado, fue por Cristo. Pero ¿cuántas veces usted realmente se acuerda de esa misericordia? Y dije, voy los domingos a escuchar, Dios, tu palabra, a recordar tus misericordias, tus bondades, Señor, lo que tú has hecho por mí, Señor. Pero ¿cuántos hoy supuestamente cristianos están enrumbados en paseos? Ay, es que mi papá vino, es que mi mamá vino, es que aquello vino, y que no sé qué tal. ¿Cuál es su prioridad, hermano? Hablamos de esto después. Dios tenía planes salvíficos con él, que se apartara del pecado. Vete y no peques más. Tercer característica, una respuesta obstinada. Juan 5 del 15 al 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Estas cosas en el día de reposo. Esta respuesta de los judíos era una respuesta hipócrita y legalista. Piensen, mis hermanos, en este cuadro. En una balanza hay dos actos. Allí un hombre a un lado lisiado caminando, y al otro lado un hombre caminando con una camilla. Pregunto, ¿hacia dónde dirigimos nosotros nuestro comentario? Es elemental. ¿Qué te pasó, hombre? Si estabas enfermo. Pero para los judíos del tiempo de Cristo, dijeron, ¿por qué estás cargando la camilla? Si es día de reposo, ¿por qué estás cargando la camilla? Si es día de reposo. El hombre responde, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y los juristas,
Dime quién fue el que te dijo que tome su camilla y ande. A ver, dígame quién. Hermano, esto es menos que racional. No había curiosidad. Es una respuesta hipócrita, una respuesta legalista. No había humildad en el corazón. Hicieron de un medio el fin. La vía por la que Dios quería darse a conocer. La ley la convirtieron en un camino opuesto a Dios. Hermano, y esto es grave. Y eso nosotros lo hacemos continuamente. Tal vez no tan exagerado, pero tomar lo que Dios nos dio para atesorarlo a Él, tomar eso y convertirlo en una excusa para irnos más lejos de Él, es muy triste, mis hermanos. Dios mandó una ley. Para ellos era pecaminoso cargar una camilla al día de reposo. Pero tal vez no era pecaminoso ser inmisericordia, ser insensible, falto de gozo, desprovisto de expectación y llenos de crítica. Pero la camilla sí era un pecado. Por eso el Señor se dirige muchas veces a ellos y les dice lo que hoy nos puede decir a nosotros. Según Mateo 9, del 13 al 14. ¿Y qué nos dice? Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. La pregunta que nos haríamos aquí, mis hermanos, es: ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para hacer una carga horrible para el hombre? ¿Para proporcionar al hombre el mayor de los dolores sobre esta tierra? ¿O era una manera de revelar quién era Él? Para proveerle ¿qué? Su mayor gozo, proveerle su mayor comunión, el disfrute de Dios. Para muchos la ley priva al hombre de sus privilegios. Pero no malinterpreten. El legalismo sí priva al hombre de Dios, no la ley. Porque Romanos 5:12 dice: de manera que la ley a la verdad es ¿qué? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué es la ley, hermano? Es santa. El mandamiento es santo, es justo y bueno. ¿Usted se ha puesto a meditar alguna vez para qué Dios le escribió a usted los mandamientos? ¿Será que Dios se beneficia de los mandamientos? ¿O quién es el que necesita más los mandamientos? ¿No somos nosotros? ¿Quién más se beneficia? Somos nosotros. Y es una manera de dirigirnos aquí en la tierra, mientras permanezcamos aquí en la tierra. Pudiéramos decirle a este hombre que cargar la camilla no era un requerimiento de la ley. No en ese sentido. La ley mal aplicada, sin el espíritu de la ley que no nos enternece, mis hermanos, con Cristo. La ley que no nos deja expuestos a su servicio, una expectación con amor. Hermano, déjeme decir que esto no es ley. Eso es legalismo. Eso es legalismo. La ley es buena. La ley es misericordia. Sin Dios, sin salvación, sin humildad, no es aplicar la ley correctamente. Eso sí es quebrantar, mis hermanos, el día de reposo. La respuesta que le dieron a los judíos al paradito es: el día de reposo no es lícito llevar tu lecho. Era una respuesta hipócrita y legalista, sino también fue algo profano. ¿Y qué es profano? Es manchar lo que es santo, patear con impiedad lo que es santo. Y no hay más profano que acusar al Hijo de Dios de quebrantar la ley. ¿Quién inventó la ley? Hermanos, ¿quién dio la ley? ¿Y quién aplicó perfectamente la ley? Solo lo hizo Cristo. Y que un hombre haya mirado a Dios
hijo y le diga, tú has quebrantado la ley, hermano, eso es ser profano. ¿Y qué más profano, mis hermanos, y blasfemo, que acusar a Dios de injusticia? Hermano, saquemos un momentico, vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, lo leímos con el hermano Auto. Dice, saquen la Biblia para que le damos. Me voy a demorar un poquito más, pero ténganme calma porque eso está muy bueno. Dice la palabra del Señor, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás, ¿y qué? Y harás toda tu obra. Mas el 7º día es que reposo. ¿Para quién? ¿Para ti? ¿O para Jehová, tu Dios? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sabe que la palabra santificó nos quiere decir que ese es el día de él? ¿Es el día de qué? De él. Hermano, yo quiero decirle algo. Es cierto que hay, y eso no se puede uno negar, que hay muchos que trabajan un día domingo por necesidad, tienen su necesidad, tienen su familia, y eso pues uno lo comprende, y creo que Dios también lo comprende. Pero lo tremendo es que usted no tenga nada que hacer un día domingo y dice, ay, como Dios reposó, y muchas veces entendemos que el reposo de Dios fue que Él terminó la creación y se fue a dormir. Hermano, Dios no descansó, Dios le tocó. Yo creo que fue peor, porque Él se fue a administrar lo que Él había hecho. ¿Y cómo le pagaron las criaturas? ¿Sí o no? Entonces Él no fue que fue y se acostó y va. Y entonces muchos dicen, ay, como Dios reposó, entonces yo voy a reposar también el día domingo. Dios siguió trabajando, y como dijo Jesucristo, ellos trabajan, Dios sigue trabajando, mi Padre sigue trabajando y yo sigo trabajando. Hermano, ¿qué es para usted? Déjeme decirle, ¿eso está entre los 10 mandamientos o no? ¿Sí o no? ¿Y nosotros creemos que los mandamientos de Dios es aplicado a nuestras vidas o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Debemos de obedecerlos o no? Entonces, mi hermano, ¿qué pasa muchas veces con nosotros que somos cristianos? ¿Lo obedecemos o no? Juan 5:18. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hermanos, querer matar a Cristo es lo más perverso que hay. Y sobre todo matarlo porque ellos, según, estaban quebrantando la ley. Hermano, eso es de desquiciados, eso es de locos. Estaban enceguecidos. ¿Será que nosotros podemos decir, esto no es justo? Dice la Biblia, el barro al barro. Entendamos con lo que nos toca, pero no con Dios. Nosotros que mentimos desde pequeños, que engañamos a nuestros padres, que nunca nos nació orar, que nunca nos nació leer la Biblia. Tú y yo, mis hermanos, podemos decir, ¿esto no es justo? No, mis hermanos. Hermanos, esto nos lleva a un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Santificarnos cada día más. Quien lo haya hecho es digno de muerte. No solo deformaron la ley, le dieron un sentido tan distinto, y el sentido que le dieron a la ley concluía en matar al autor de la ley. Juan 5:17.
Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor estaba diciendo que aquel a que ustedes llaman Padre tiene su obra, un trabajo que hacer, y que cuando Cristo hizo lo que hizo sanando a este hombre y perdonando sus pecados, solo estaba haciendo el trabajo del Padre. El Padre tiene un plan. Él es soberano. Él anda en búsqueda de los suyos para salvarlos. Y ese es el plan de mi Padre. Cristo dice: y yo sigo su voluntad, porque estamos andando en el mismo sentido. Estamos andando, yo y mi Padre estamos andando en el mismo sentido. ¿Y por qué les ofendió estas palabras? Es una forma muy buena de decirles que su trabajo es ilegítimo. Hay un trabajo que está haciendo el Padre y yo estoy en armonía con ese trabajo. Yo estoy en armonía con ese trabajo. Y entonces, Él y ustedes, entonces, ¿qué viene siendo? ¿Qué sale del corazón de Dios según Cristo? Si Cristo está diciendo: mi Padre está trabajando, yo estoy trabajando en esa misma obra, ¿qué es lo que hay en el corazón de Dios? Hermanos, misericordia. Misericordia salvadora. Y Cristo manifestó lo mismo del Padre. Y eso mismo salió del corazón de Cristo. ¿Y qué salía del corazón de los judíos? Nada de misericordia, ni siquiera obediencia a la ley, impiedad, idolatría. Y pregunto hoy, mis hermanos, ¿y qué sale de tu corazón? Tú puedes decir: hoy mi Padre trabaja y yo trabajo en lo mismo. No hay trabajo más meritorio según Cristo el día de reposo. Que esté uno reposando en el día santo, hermanos, como dije, no es inactividad. ¿Y quién más nos puede definir esto, mis hermanos? Lo que Dios nos dice. Hermano, ¿qué hay que hacer en el día santo? ¿Y qué es ilícito hacer en el día santo? Eso es lo que Dios nos dice, según su palabra. En el día del trabajo no se prohíbe todo trabajo. Se nos prohíbe todo trabajo propio, todo trabajo común. Pero no se nos prohíbe trabajar por la extensión de la misericordia de ¿quién? Salvadora de Dios. Eso, mis hermanos, si no se nos prohíbe. Tú puedes sudar hoy y trabajar ilegítimamente. Cristo, cuando dijo estas palabras, deliberadamente se hizo igual al Padre. Y este fue su mensaje. Queda confirmado. Y los judíos no entendieron esto. Nuestro Padre tiene una obra. Dijo: mi Padre tiene una obra y yo la hago. Una obra y yo la hago. Y le dijo a los judíos, ustedes parecen que no entienden nada, ni del Padre, ni de su obra, y que Jesucristo se hizo igual a Dios, porque Cristo manifestaba su perfecto camino de Dios. Concluyamos, mis hermanos. Primero, suele pasar que los motivos por los que se acusó depravadamente al Señor son precisamente su gloria. Él fue criticado porque comía con los pecadores. Él fue criticado porque perdonaba pecados. Él fue criticado porque hablaba con mujeres, que hacía misericordia el día de reposo. Fueron acusaciones malintencionadas para con Cristo, pero su belleza era que coma con los pecadores. Esa era su belleza, que Él perdonaba los pecados. Esa era su gloria. Él fue por una cruzada para salvación del pecador, en el esplendor de su misericordia, con Él mismo, con la gente, con los que estaban sufriendo. Y esto es lo que verás, mis hermanos, en Él. Esa era su gloria.
Y si tú te pierdes, pecador, te habrás perdido saltando por encima de su misericordia. Y ni siquiera tú mismo te perdonarías en la eternidad esto. Segundo, no es la ley sino el legalismo el que aparta a la gente de Dios. Huye de la obstinación tanto como huyes del legalismo. Huye de no obedecer la ley con tanta fuerza. ¿Cómo debería usted evitar, mis hermanos, el legalismo? Pero nunca, mis hermanos, huya de la ley de Dios, porque la ley es buena, es santa, es pura. La ley tiene unas palabras, un sentido, un espíritu, un fin, cosa que el legalismo no tiene en cuenta. El legalismo hace la ley como un monstruo horrible y perjudicial. El legalista. O escuchen lo que dicen mis hermanos de Deuteronomio 4, del 5 al 8. Dice la palabra de Dios: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos. Está hablando Dios. Como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿Qué es lo que da sabiduría? ¿Qué es lo que da inteligencia? Los estatutos de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener aquí en mente. Y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pidamos? En todo cuanto le pidamos. Hermanos, ¿entienden el sentido de la ley? Cuando el Señor dio la ley, quería que fuera nuestra sabiduría. Y otros dirán: ¡wow! ¿Qué pueblo tiene tan cerca a Dios como a ellos? La ley que te aparta de Dios no es ley, es legalismo, mis hermanos. Huye de eso, huye del legalismo. Si tú crees, hermano, que esta iglesia se está volviendo legalista o que es legalista, hermanos, tome la decisión de irse para otra iglesia. Usted está en toda libertad de hacerlo. Pero no se perjudique usted. El que va perjudicado va a ser usted. Usted se va a perjudicar, mi hermano. Busque una iglesia que no sea tan legalista como esta, pero no se haga más daño. Y yo con mucho gusto, mi hermano, si usted me dice que yo me voy, con mucho gusto. Que se voy porque yo soy legalista, dígame, mi hermano, y tienen las puertas abiertas. Pero no se perjudique usted, mi hermano, la verdad, ni perjudica a los hermanos. Te hace daño a usted y hace daño a los hermanos. Se lo digo con mucho amor se lo digo. ¿Hay algo más provechoso que gastar el día santo en el Evangelio? Para nosotros y para otros, no olvidemos el sentido real de la ley y del día del Señor. Es llevarnos a Cristo. ¿Cuál más muestra de misericordia, mis hermanos? Muestra a Dios al haberse acercado a nosotros, porque no merecíamos absolutamente nada, mis hermanos. Mis hermanos, que sirva de reflexión todo lo que Dios nos ha hablado hoy. Lo que hizo con este hombre, lo que hace con nosotros. No olvide su misericordia y su grandeza, mi hermano. No lo olvide. Oremos, mis hermanos. Señor, Padre Dios nuestro, estamos agradecidos, Padre, por enviarnos al Hijo. Y así como Él mismo se reveló, gloria a Dios a tu nombre por la salvación que hay en Cristo. Que podamos, Señor, verlo a Él, a ti, amado Jesucristo, en la hermosura y belleza de su salvación.
Padre, que nosotros tengamos una vida que siempre corra, Dios de los cielos, hacia ti, Señor de los cielos. Que nuestras obras sean en las que tú mismo te ocupas, Dios, como lo hizo el Señor Jesucristo, que se estaba ocupando de la obra que su Padre. Él obedeció absolutamente lo que su Padre le mandó para enseñarnos a nosotros. Él vino a enseñarnos a nosotros que nosotros también debemos obedecer lo que Padre nos mandó. Y más, obedecer los 10 mandamientos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hablado en nuestras vidas. Señor, que esta semana, Dios de los cielos, podamos, Dios, meditar en lo que tú has hablado en el día de hoy. A ti, oh Dios, sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.